ahora hemos tratado el tema del diseño de tablas considerando los parámetros y las opciones que podemos manejar dentro de lo que son herramientas de tabla, como es por ejemplo el dividir celdas, el combinar celdas, pero también tenemos una forma que se refiere a dibujar tablas y el borrador. Vamos a insertar como ejemplo una tabla de una sola fila y una columna. Haciendo tag le insertamos una nueva fila, o lo que hemos podido hacer también es, si pasamos el cursor por esta parte, nos aparece esta línea con el signo más, y si hacemos clic ahí, insertamos una fila más. Si volvemos a hacer clic, insertamos una fila más. Bien, esto sería para nuestro título. Vamos a escribir aquí título de tabla. Y a estas dos filas le vamos a dar simultáneamente un alto de 3 centímetros. Y bien, ahí lo tenemos ya. ¿Qué cosa es lo que queremos hacer aquí? Solamente para demostración de lo que hace dibujar tabla, podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Dibujar tabla, y una vez que está seleccionado, ya aparece, el cursor aparece como un lápiz, y nosotros podemos decir que aquí vamos a tener una columna, y acá vamos a tener dos columnas más, y que además esta columna pues la vamos a dividir en dos celdas, y esta celda o columna en esta parte la dividimos en una y tres filas, y esta celda la dividimos también, pero ahora lo hacemos así, donde podríamos editar un texto y poner algo que se refiere a una parte superior y a una parte inferior. Nosotros podemos hacer lo mismo en esta parte. Podemos crear una fila, dos filas, y tenemos ya lo que era una fila, la tenemos en tres filas de una sola columna. Y podemos hacer divisiones. Por ejemplo, ahora estas filas las podemos hacer como columnas, así: 2, 3, 4, y por acá hacemos una columna bastante angosta. ¿Qué cosa es lo que está pasando aquí? Que la tabla está asumiendo un diseño de acuerdo a la forma manual como nosotros le estemos indicando. ¿Qué características podemos ver? Que tenemos aquí columnas de diferentes anchos, diferentes formas, lo que no ocurre cuando se hace a través de la división de tabla. Por ejemplo, vamos a terminar con dibujar tabla y vamos a regresar a como estaba anteriormente. Bien, entonces nosotros le podemos decir que esta fila que hemos creado la dividamos en celdas, y le decimos que la divida, que le ponga 5 columnas y que la deje en una sola fila. 5. Bien, cada columna tiene el mismo ancho. En esta fila de acá podemos decir que
divida celdas y que le ponga 3 columnas, pero que haga esa fila, la convierta en 2 filas. Entonces, 2 filas de 3 columnas, cada fila. Entonces ahora lo hizo así. Bien. El diseño manual es, pues, lógico cuando nosotros querramos personalizar el diseño de nuestra tabla. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con el borrador? Pues vamos a pensar que en esta fila debería de tener solo 3 columnas. La primera, esta, segunda, entonces esta línea la debemos de borrar. Ponemos el borrador ahí. Y luego esta de acá también la borramos y ahora tenemos ya una fila con 3 columnas. Luego podemos decir que de repente en estas 2 filas de acá, que las creamos sobre una sola, la columna central solo debe ser una celda. Entonces borramos esta línea y nos quedó de esa manera. Bien, respecto a tablas, para poder continuar, tenemos que desactivar la opción que hemos usado, en este caso borrador. Si retornamos a nuestra ficha de insertar, ya hemos visto cómo insertar tablas, cómo insertar imágenes. Los Smart Art también hemos insertado. Gráficos tipo Excel también hemos hecho una captura. Captura, por ejemplo, hacemos clic sobre captura. Estas son las páginas o las pantallas que en estos momentos están disponibles. Pero si yo quiero capturar alguna adicional o otra cosa de lo que está ahí, o una parte solamente de la pantalla, pues entonces hago clic en recortar pantalla, selecciono, recortar pantalla y, por ejemplo, esta es la pantalla que quiero, de donde quiero seleccionar una parte, la marco aquí y ahora lo inserto en esta parte. Bien, esto es una imagen, entonces, lógico, al hacer clic sobre la imagen, me aparecen las herramientas de imagen y yo puedo empezar a actualizar o a editar dicha imagen. Lo puedo hacer así, por ejemplo. Bien, lo vamos a dejar ahí. Ok, entonces, continuando. Otro aspecto que es muy interesante para poder presentar buenos informes son las formas. Muchas veces nosotros hemos querido hacer de repente una línea que nos lleve un gráfico, que nos señale una dirección, etcétera. Normalmente lo que hacíamos era, por ejemplo, dibujar una línea vertical y luego una horizontal con una flechita para señalar una cosa que iba en ese sentido. Pues ahora las formas están acá. Por ejemplo, si yo quiero diseñar una línea con dirección y que la pueda direccionar, pues hago lo siguiente. Bien, esta línea, o sea, es un dibujo. Entonces, al estar activado,
entra a herramientas de dibujo. Y yo puedo cambiarle, por ejemplo, el contorno y puedo cambiarle el grosor. Puedo ponerle también otro color, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué hago aquí? Pues de repente aquí yo escribo algo referente a este cuadro. Bien, entonces, y eso lo hice solo en un dibujo. No he tenido que hacer una línea horizontal, luego una vertical y luego una horizontal y luego decirle que esa lleva una flecha. Bien, de igual manera, tenemos también insertar formas, otro tipo de formas. Por ejemplo, este tipo de línea que tiene flecha en ambos lados. Por ejemplo, una cosa así. Bien, yo de aquí, de estos extremos, yo lo puedo mover, ¿ok? Y llevar a otro lado. Y de este punto amarillo, también lo puedo modificar así. Bien, entonces, de esa manera estamos en formas. La Wikipedia la hemos trabajado. Comentarios. ¿Cómo hacemos un comentario? Si yo tengo un texto, por ejemplo, un texto de ejemplo. Yo selecciono, por ejemplo, selecciono una palabra, selecciono una línea, selecciono un párrafo, etcétera, y hago clic en comentario y aquí escribo mi comentario. Este es un comentario de ejemplo. Bien, y yo acá puedo seguir pues escribiendo, ¿no? Ejemplo, ahora ya continúo escribiendo. Bien, y el comentario estará ahí, entonces las personas que lean este documento pues sabrán que ahí hay algo que el editor ha comentado.